el capítulo 9. Vamos a leer, hermanos, versículo 14 al versículo número 23, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 14 al 23, hermanos, y vamos a adentrarnos en la enseñanza, en la predicación de esta noche, hermanos, ¿sí? Vamos a leer en forma alternada, si me acompañan, por favor, y se ponen de pie para acompañarme en la lectura de introducción. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 14 al versículo 23. Nos vamos de forma alternada y al terminar leemos todos juntos el versículo número 23. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, entonces tiene autoridad sobre nosotros, tiene mucho que enseñarnos. No importa el hombre que se pare detrás del púlpito, es Dios queriendo hablar a nuestras vidas, ayudándonos a tomar decisiones para bien y el beneficio de nuestras propias vidas y familias, hermanos. Vamos a leer, yo leo el 14, ustedes el 15, así nos vamos, juntos terminamos en el 23. Dice la Escritura: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Saltó a mi mente y a mi corazón este versículo 23, hermanos, al estar leyendo la Escritura, donde el apóstol Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, dice estas palabras: y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y en esta noche, hermanos, quisiera hablarles acerca de qué hacer por el Evangelio, en base al testimonio, la influencia y el impacto del apóstol Pablo para cada uno de nosotros. Cuando estudiamos un poco la vida del apóstol Pablo, hermanos, nos damos cuenta que él es el único que se ha atrevido a decir: sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él es el único que ha dicho: os ruego que me imitéis, el apóstol Pablo. De tal manera haremos bien si ustedes y yo tomamos el ejemplo del apóstol Pablo respecto a lo que él hacía por causa del Evangelio, lo tomamos en cuenta, lo practicamos y sin duda, hermanos, vamos a ser grandemente usados por la causa del Evangelio. Hermanos, vamos a orar. Padre, bendice, por favor, este tiempo de predicación de tu palabra. Ruego, Padre, que me ayudes, Señor, a predicar el mensaje que has puesto en mi corazón, pero que me ayudes, Señor, para no decir palabras torpes, palabras hirientes, pero que me permita, Señor, predicar este mensaje con temor de ti, Señor, y con compasión, Padre. Gracias porque nos das esa oportunidad. Por favor, Señor, obra en cada corazón. Te lo pido, te lo ruego, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, fue un hombre grandemente usado por Dios. Creo que ninguno de nosotros que somos misioneros alcanzamos quizá ni a los talones de lo que el apóstol Pablo hizo por causa del Evangelio. El apóstol Pablo, hermanos, predicaba ese Evangelio, hermanos,
que salva las almas, pero ese evangelio que transforma las vidas. Porque yo creo que ese es el evangelio, hermanos, ese evangelio que le alcanzó a usted y ese evangelio que me alcanzó a mí. Ese evangelio, hermanos, que sigue alcanzando a las personas que son expuestas y que escuchan de alguna manera, hermanos, el evangelio. Recuerde, hermanos, que el evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, dice la Escritura, y también al griego. De tal manera, hermanos, entonces que usted y yo debemos considerar el evangelio, y no porque lo tengamos que considerar, sino más bien somos conscientes, hermanos, de que el evangelio es hermoso, hermanos, el evangelio es precioso. El evangelio llegó a cada uno de nosotros y tal vez pudiéramos aquí escuchar testimonios tras testimonios de cristianos, de personas, de familias, de matrimonios que estaban en la ruina, en el divorcio, como dice la Escritura, muertos en sus delitos y pecados. Pero un día el evangelio llegó por la gracia de Dios, llegó a su hogar, llegó a su vida. Alguien se preocupó por usted, alguien le comunicó el evangelio, alguien le regaló un folleto, alguien le regaló un Nuevo Testamento, le regaló una Biblia, y usted creyó en Jesucristo como su Salvador. Yo creí en Cristo como mi Salvador. Y nuestra vida, hermanos, nuestra alma fue rescatada de no ir a la condenación del infierno, pero qué glorioso, hermanos, nuestra vida también fue rescatada de nuestra vana manera de vivir, dice la Escritura. El apóstol Pablo, hermanos, dice la palabra de Dios que cuando él recibió la encomienda, el mandato de que él fuera un predicador del evangelio, las palabras que él expuso fueron estas. Él dijo que Dios le dijo: yo te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué precioso, hermanos, es el evangelio. Ahora, sabiendo eso y entendiendo eso, vemos a la luz de las Escrituras, hermanos, en el versículo 23 que dice el apóstol Pablo: y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Antes de ver, hermanos, qué cosas hacía el apóstol Pablo por el evangelio y que son un testimonio palpable para nuestras vidas y un ejemplo a seguir de cada uno de nosotros, hermanos, quiero que veamos, hermanos, que usted y yo también podemos ser copartícipes de Cristo en el evangelio. Trabajar hombro a hombro con Cristo, sabiendo, hermanos, primeramente que Él ha hecho su parte, la parte que le corresponde hacer. ¿Y por qué digo eso? Mire, porque vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo número 24, por favor. Lucas capítulo número 24, por favor. Vaya conmigo ahí para ver este pasaje. Lucas capítulo número 24, versículo 45, hermanos, en adelante. El Señor Jesús aparece a sus discípulos y en el versículo 45 dice, del capítulo 24 de Lucas, dice la Escritura: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Qué estaba escrito y qué era necesario? Dice la Biblia que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. De tal manera, hermanos, que en ese versículo usted y yo podemos darnos cuenta de cuál era la parte que le correspondía a nuestro Señor Jesucristo. Esa parte, hermanos, de padecer, de morir y resucitar de entre los muertos al tercer día, era una parte exclusiva, hermanos, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era una parte exclusiva, hermanos, de ese ser tan santo y tan especial, tan sublime, que un día dejó el cielo, vino a este mundo y nació ahí en un pesebre para un día llevar a cabo su parte, hermanos, de morir allí en la cruz por nosotros. Pero dice la Escritura que lo glorioso es que Él se levantó de entre los muertos al tercer día. Él hizo su parte. Y aunque a través de la Biblia, hermanos, nos damos cuenta de que no era fácil para Él, porque cuando lo vemos ahí en el huerto de Getsemaní, dice la Biblia que Él iba y se postraba y él iba y oraba delante del Padre Celestial y le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa.
Esta copa es demasiado amarga para tomarse, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa. Y dice que en grande angustia él estaba en oración ahí en el huerto de Getsemaní. Pero él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estuvo dispuesto, hermanos, en todo momento a cumplir la parte que le correspondía hacer. No importaba lo difícil, no importaba la dificultad o la extremidad de lo que él iba a hacer, lo extremo de lo que él iba a hacer. Dice la Biblia que él estaba dispuesto a cumplir su parte con la voluntad que su padre le había encomendado. Ahora, el siguiente versículo, el versículo 47, dice la Escritura, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dios, hermanos, nos muestra ahí que había una parte exclusiva y esa la podía realizar nuestro Señor Jesucristo, hermanos, solamente. Ni los discípulos ni nadie más, hermanos, podía llevar a cabo la parte que a nuestro Señor Jesucristo le tocaba llevar a cabo. Pero nos ha dejado una parte a usted y a mí. Y esa parte la encontramos en el versículo 47 que dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. El evangelio, hermanos, debe ser predicado a todas las naciones y a cada criatura. ¿Y sabe a quién le corresponde hacer eso? A usted y a mí como cristianos. Es el mandato que Cristo nos dejó, es la parte que nos corresponde llevar a cabo. Aquí tengo, hermano, gracias. Es la parte que nos corresponde a usted y a mí como cristianos. Cuando yo leo en la Biblia, hermanos, en Hechos capítulo 10, no vaya ahí, pero si usted recuerda la historia de Cornelio, hermanos, un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, un hombre que daba limosnas al pueblo, un hombre que oraba a Dios siempre, un hombre con un tremendo testimonio, dice ahí en Hechos capítulo número 10. La Biblia enseña y muestra que un ángel se le aparece. El ángel no le presentó el evangelio. El ángel le dio instrucciones de lo que él tenía que hacer para que Pedro viniese, y cuando ellos estaban reunidos, Pedro les predicó el evangelio a él y a los que estaban reunidos, porque esa parte, hermanos, de predicar el evangelio no le corresponde a los ángeles. Esa parte le corresponde a usted y esa parte me corresponde a mí. Como iglesias, hermanos, debemos tomar el compromiso, como familias, como individuos, debemos tomar el compromiso, hermanos, de apoyar, de invertir, hermanos, por la causa de Cristo, por la causa del evangelio, porque es la parte que nos corresponde. Iniciamos la Iglesia Bautista Antioquía allá en Perú. Y oré al Señor, no quiero ponerle nada más un nombre porque la iglesia tenga un nombre. Quiero ponerle un nombre a la iglesia, que tú me permitas comenzar, pero que tenga un propósito, que cumpla un propósito. Y fui al libro de Hechos, hermanos, y encontré la iglesia de Antioquía. Una iglesia pionera en misiones, una iglesia pionera en enviar misioneros. Y yo dije, Señor, creo que me estás guiando a que le ponga Iglesia Bautista Antioquía. Y comenzamos la iglesia y comenzamos a apoyar misiones. Por la gracia de Dios, a través de estos 4 años, ya llevamos apoyando 10 misioneros. Regresando del 8 al 11 de febrero tenemos nuestra 4ª conferencia misionera, hermanos. Si queremos tomar 2 familias misioneras, si el Señor nos permite tomar 3 familias misioneras, porque entendemos, hermanos, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Entendemos que el evangelio sigue salvando las almas, el evangelio sigue transformando las vidas. Hay que hacer nuestra parte, hermanos, por el evangelio. Y cuando Cristo ha hecho su parte y nosotros hacemos nuestra parte, entonces nos hacemos copartícipes de Cristo en el evangelio. ¿Qué más, hermanos, hacía Pablo por el evangelio? Ahí en 1 Corintios, regresemos por favor en el capítulo 9. En el capítulo 9, hermanos, versículo 19, mire lo que dice el apóstol Pablo ahí. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor
número. Ciertamente, hermanos, el apóstol Pablo era una persona encumbrada, era una persona letrada, hermanos. En la sociedad y dentro de lo religioso, el apóstol Pablo tenía una buena posición, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, fue aquel hombre que fue instruido a los pies de aquel doctor de la ley, venerado por toda la nación en aquellos días, llamado Gamaliel. Y dice aquí el apóstol Pablo: yo siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué? Dice, para ganar a mayor número. ¿Saben, hermanos? Pensando en lo que el apóstol Pablo dice aquí, yo me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número, me hace pensar, hermanos, en lo que él dijo también: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Quizá él estaba pensando en las palabras del Señor Jesucristo. Si me deja especular un poquito, tal vez él estaba pensando en las palabras de Marcos 10:45, donde el Señor Jesucristo dice de sí mismo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Más adelante el apóstol Pablo escribe esa tremenda carta a los filipenses, y él en esa carta dice a los filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El ser más sublime, hermanos, se humilló y se hizo y tomó forma de siervo, hermanos. ¿Quién es usted o quién soy yo? Dice la Biblia que somos siervos inútiles, hermanos. Qué bendición será llegar un día allá a la presencia de Dios y escuchar estas palabras: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sirvamos a Dios, hermanos, con todo nuestro corazón. No solamente Pablo servía, hermanos, por el Evangelio, pero vaya conmigo a Romanos 2:21, por favor. Romanos 2:21, por favor. Romanos capítulo 2. Romanos 2:21, hermanos. Dice la Escritura ahí, Romanos 2:21. Versículo 21 al versículo 24 dice de esta manera: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Versículo 24 dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo está reprendiendo, hermanos, a los conocedores de la ley, aquellos que se jactaban de conocer la ley, aquellos que conocían lo que Dios les había mandado, lo que Dios les pedía y lo que Dios esperaba y demandaba de cada uno de ellos. Y Pablo les dice: tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y luego les dice esto, porque como está escrito, el nombre de Dios, hermanos. No sé si le pese a usted en el corazón, hermanos, esta expresión, porque no es el nombre, hermanos, del pastor, no es el nombre bautista, no es el nombre, hermanos, de alguna denominación, no es el nombre de algún diácono o algún líder dentro de la iglesia, es el nombre de Dios.
Ese nombre que es sobre todo nombre, como dice la Escritura, está siendo blasfemado. Y quiero decirle, hermanos, en esta noche que el nombre de Dios, hermanos, no está para ser blasfemado. El nombre de Dios, hermanos, no está para ser rebajado o pisoteado. El nombre de mi Dios, hermanos, está para ser exaltado, para ser levantado, para ser glorificado, para ser honrado, como dice la Escritura. Porque el Señor Jesucristo mismo dijo, allá en Mateo, Él dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De tal manera, hermanos, que nuestro testimonio debe ser acorde con lo que nosotros conocemos, con lo que nosotros decimos creer, con lo que nosotros hemos estudiado de la Escritura, con lo que Dios nos reta cada vez que nos sentamos ahí en esas bancas, en esas sillas, a escuchar la predicación y rogarle al Señor y decirle al Señor, Señor, no permitas que por mi causa tu nombre esté siendo blasfemado. Al contrario, ayúdame en mi vida espiritual, susténtame, dame de tu poder, Señor, para que yo pueda darte a conocer, pero con un buen testimonio, Señor. En cierta ocasión, hermanos, me pasó tocando puertas en la ciudad de Iguala Guerrero, tocando puertas, compartiendo el Evangelio. Una persona, hermanos, un señor con el cual yo llegué, toqué su puerta, él salió muy amable, le compartí un folleto y él me estaba escuchando, él estaba presentando el Evangelio y él me dijo, discúlpame, dice, ¿me podrías esperar tantito? Te quiero preguntar algo. Y ya ve que a veces uno no los quiere dejar preguntar porque se pierde uno del mensaje, ¿verdad? Y le dije, déjeme continuar y al final, no, espérame porque esto es muy importante lo que te quiero preguntar. Le dije, bueno, está bien. Y me dice, mira, yo veo que vienes de esta iglesia. Te quiero preguntar, ¿a esta iglesia va fulano de tal? Y me dijo el nombre del hermano. Y hermanos, yo le quería decir que no. Yo sabía quién era el hermano. Yo le quería decir, no, ya ni lo conozco, quién sabe quién es. Pero le dije, sí, ahí asiste con nosotros. Dice, mira, con todo respeto, déjame decirte esto. Y refiriéndose a ese hermano, dijo, si eso es ser cristiano, me dijo estas palabras que nunca se me han olvidado. Me dijo, mejor déjame como estoy. Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros. Qué importante, hermanos, es el buen testimonio. Que nos conozcan, hermanos, por verdaderos cristianos. Sí tenemos defectos, hermanos, como cualquier otra persona, pero usted y yo contamos con la gracia de Dios. El Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu de Dios puede tomar control de nuestras vidas, de nuestras actitudes, de la forma en cómo convivimos, de la forma en cómo llevamos nuestros tratos. Es Dios haciendo los cambios en nuestras vidas, pero debemos dejar que Él trabaje, debemos dejar que el Espíritu Santo nos cambie para de esa manera, hermanos, tener un buen testimonio y dar un buen testimonio, hermanos, por causa del Evangelio. Llegamos junto con mi esposa, recién casados, a un lugar que se llama Cocula, allá en Guerrero. Le dije a mi esposa, pues vámonos para allá al pueblo. Ya había pasado como un año donde yo había estado yendo a ganar almas. Teníamos estudio bíblico los días viernes, se reunía un grupito de personas. Y le dije a mi esposa, pues ¿por qué no nos vamos allá? Vámonos allá, allá rentamos una casita, allá nos vamos a ganar almas, a predicar el Evangelio. Y no teníamos sostén. Le dije, bueno, pues ni modo que no te pueda mantener a ti, pues no comemos mucho, entonces creo que sí te puedo mantener trabajando medio tiempo en lo secular, trabajando medio tiempo en la obra de Dios. Nos fuimos a trabajar allá, hermanos. Llevamos nuestras cositas, rentamos un lugar. De este lado estaba el área donde teníamos la iglesia, de este lado teníamos el lugar donde nosotros vivíamos. Y lo dividía un portón, hermanos, con lámina que llegaba como al 1,20 m, quizá de altura, 1,10 m de altura. Y lo demás eran barrotes o varillas. Y todas las tardes, hermanos, escuchábamos nosotros ruidos, como que alguien golpeaba con sus pies, golpeaba la lámina del portón.
Yo le decía a mi esposa, pues ¿qué pasa? Todos los días alguien viene y golpea las láminas del portón. Un día de esos dije, los voy a esperar y me voy a asomar para ver quiénes son o por qué lo hacen. Llegó la hora que salen los niños de la escuela, pasaron por ahí, hermanos, yo no sabía que eran ellos, pero comencé a escuchar los golpes, hermanos, ahí en el portón. Y dije, voy a salir rápido para ver quiénes son o por qué están golpeando mucho el portón. Y asomé mi cabeza, hermanos, y miré varios pares de manitas, hermanos, pequeñas, unas manitas ahí, colgándose de ese portón, y varios pares de ojitos, hermanos, ahí, que estaban colgando así, mirando hacia adentro, con sus ojos bien abiertos, hermanos, mirando hacia adentro. Y cuando vieron que yo me asomé, ellos bajaron y salieron corriendo, hermanos, y cuando ellos salieron corriendo comenzaron a gritar, aquí viven los hermanos, aquí viven los hermanos. Yo me sentía, hermanos, como en el zoológico, ahí observándonos, hermanos, a nosotros los cristianos de ahí, de la comunidad, del pueblo. ¿Qué le quiero decir con esto, hermanos? La gente nos observa. Yo le dije a mi esposa, gracias a Dios que no salieron gritando, aquí vive el borracho, aquí vive el marihuano, aquí vive el mujeriego, aquí vive aquel que le pega a su esposa, aquí vive ese que se dice cristiano y mira cómo le salen serpientes, sapos, agua podrida de la boca, groserías y todo eso, hermanos. Gracias a Dios que dijeron, aquí viven los hermanos, ¿verdad? Pero, hermanos, debemos guardar nuestro testimonio para que otros vengan a los pies de Cristo. La siguiente cosa, hermanos, vaya conmigo por favor ahí en la escritura, 2 Corintios 12:15, por favor, 2 Corintios 12:15. 2 Corintios, hermanos, 12:15, dice la palabra de Dios. Palabras del apóstol Pablo, dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Y tal parece, hermanos, que cuando uno se determina a gastar lo suyo por el bien de otros para que conozcan de Jesús, tal parece que se cumple, hermanos, muchas veces que uno es amado menos. Comenzamos un comedor infantil allá en ese pueblo donde estamos sirviendo, al ver la necesidad de una familia, hermanos, de escasos recursos, un padre alcohólico con 6 hijos, un lugar muy humilde donde ellos vivían, sin luz, sin electricidad. No tenían acceso a agua, tenían que caminar grandes distancias para traer agua a su casa. Y un hermano me llevó ahí con ellos y me dijo, pastor, hay una familia así, así. Le dije, hermano, pues vamos a visitarles, vamos a llevarles una despensa, vamos a compartir el evangelio con ellos. Y los ganamos para Cristo y comenzaron a llegar a la iglesia. Comencé a mirar a los niños, hermanos, con manchas en su piel, manchas blancas, labios amarillos, uñas amarillas, hermanos, totalmente anémicos. Y yo dije, vamos a hacer algo más por ellos, vamos a comenzar un comedor infantil, que se vengan, le dije a su mamá, que se vengan todos los días a mi casa, les voy a dar el desayuno, les voy a dar una enseñanza de la palabra de Dios, un devocional de la palabra de Dios, les voy a dar un versículo que yo memoricen todos los días. Y desayunan ahí en casa, tenemos devocional, se van a la escuela y cuando salgan de la escuela que regresen porque queremos darles un alimento saludable, un alimento nutritivo para ellos. Y así lo estuvimos haciendo, hermanos, así lo estuvimos haciendo porque entendemos, hermanos, y sabemos que lo que Dios nos pone en nuestras manos es para que lo gastemos por la causa del evangelio, para que otros conozcan de Jesús, para que otros vengan a los pies de Jesucristo. A los pocos meses, hermanos, los rostros de estos niños comenzaron a cambiar.
Los mandaba al peluquero para que se cortaran el pelo, no trajeran su pelo encima de las orejas, lo trajeran bien cortadito. Los mandaba, les ayudamos con ropa para que se pusieran sus camisas. Y qué bendición fue verlos el año pasado en nuestra conferencia misionera con sus zapatitos, su pantalón de vestir, su camisa blanca, su corbatita, y cantando y alabando al Señor ahí en la iglesia. Verlos seguir adelante es una bendición, hermanos. Pero muchas veces tenemos que gastar lo nuestro por el Evangelio, por alcanzar a los perdidos. Tenemos a veces que dar, hermanos, de lo que tenemos, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que administremos para alcanzar a otros, hermanos, con el Evangelio. Pablo dice: yo con el mayor placer gastaré lo mío. Yo estaba pensando, ¿por qué el apóstol Pablo llegó a decir estas palabras de una manera tan elocuente, pero de una manera tan poderosa? Yo con el mayor placer gastaré lo mío. Si usted sabe, capítulos atrás, de ahí de Corintios, en el capítulo 8, Pablo da testimonio de las iglesias de Macedonia. Y él habla dando testimonio de las iglesias de Macedonia, y él dice que estas iglesias en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, decía el apóstol Pablo. Y él decía: pues doy testimonio, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, dijo Pablo, sino que primeramente se dieron ellos mismos al Señor por la voluntad de Dios. Y ahora el apóstol Pablo escribe y dice: yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Qué bendición su iglesia, hermanos. Una iglesia que apoya misiones, ama a los misioneros. Yo creo que todo misionero quiere pasar por esta iglesia, porque se ha escuchado, hermanos, su testimonio, se ha escuchado su amor por la obra de Dios, pero que no mengue ese amor, que no mengue, sino que vayamos más y que hagamos más y que nos esforcemos por hacer más, por alcanzar a más gente con el Evangelio, invirtiendo, dando, hermanos, participando de nuestra promesa de fe para misiones, dando una ofrenda especial para la obra de Dios. Qué bendición, hermanos, es su iglesia. Yo tenía muchas ganas de venir a esta iglesia, como cualquier otro misionero, yo creo, hermanos, porque se escucha el testimonio, hermanos, de las iglesias que aman la obra misionera, aman a Dios sobre todas las cosas. Iglesias, hermanos, que gastemos lo nuestro para la obra de Dios. El misionero Jean Elliot, le puse Elliot, Samuel Elliot a mi hijo precisamente por este misionero. Él dijo: no es tonta la persona que entrega lo que no puede retener para ganar aquello que no puede perder. Sigamos dando, hermanos, sigamos invirtiendo. Un día, hermanos, llegaremos allá al cielo y disfrutaremos las grandes bendiciones de Dios. Uno de mis mayores ejemplos, hermanos, en cuanto a dar para la obra de Dios fue mi mamá. Mi mamá, hermanos, tomó muy en serio las cosas del Señor desde que llegamos. Tan en serio, hermanos, que en muchas ocasiones no teníamos la economía suficiente para llegar a la iglesia. Y mamá el sábado por la tarde nos hablaba y nos decía: hijos, mañana no tengo dinero para pagar pasaje, ir a la iglesia. Nosotros nos emocionábamos, hermanos, decíamos: bueno, pues no vamos a ir a la iglesia, pues qué chévere, como dice el peruano, ¿verdad? Qué chido, como dice el mexicano. Bueno, no vamos a ir a la iglesia, nos vamos a quedar a ver Chabelo, ya, bueno, está bien. Nos pasaba tantos pensamientos por nuestra cabeza, pero en unos segundos mamá decía: así que los voy a levantar más temprano porque nos vamos a ir caminando. Y cruzábamos la ciudad, hermanos, de Iguala para llegar caminando a la iglesia. Y regresábamos caminando a la casa. Gracias a Dios que después llegó un autobús azul a la iglesia y ese autobús comenzó a hacer ruta y ya no teníamos que caminar, ahora íbamos más tranquilos para llegar a la iglesia. Pero ¿sabe cuánta era la seriedad? Que caminábamos, hermanos, y llegábamos temprano. No es pedrada eso, hermanos,
Solamente es para que lo consideremos. Tomó con tanta seriedad las cosas del Señor, hermanos, que tenía un corazón por ofrendar para misiones. Yo conocía de ella porque yo la veía sentarse, tomar un lapicero, una pluma, anotar en un cuadernito sus ingresos. No eran muchos sus ingresos. Ella trabajaba en casas como sirvienta, trabajaba vendiendo tamales y atole. No eran muchos sus ingresos, pero ella se sentaba y anotaba ahí sus ingresos y decía: tanto recibí del Señor, tanto le corresponde a mi Señor, y ponía ahí su diezmo. Y no solamente su diezmo, pero muchas veces el 15 o el 20% yo lo veía, ponía ahí ella. Y luego ponía su ofrenda para misiones y decía: hay una necesidad en la iglesia, que se venían las conferencias y voy a poner una ofrenda especial. Y siempre, siempre, hermanos, con un corazón por la obra de Dios. El día que falleció, no me tocó llegar, hermanos. Ella falleció un 26 de abril. Yo llegué el 28 de abril, no alcancé nada, su entierro no alcancé absolutamente nada. Llegué a la casa con mis hermanos, nos abrazamos, lloramos. Y después de un rato entré a su cuarto, donde ella tenía su ropero y guardaba ahí su Biblia, sus lentes, guardaba ahí su cuadernito, su lapicero. Y llegué y dije: aquí va a estar, aquí va a estar. Yo me acuerdo que ella lo hacía: aquí va a estar. Y abrí, hermanos, saqué su Biblia, me llevé su Biblia a Perú como un recuerdo muy grato, me llevé sus lentes como un recuerdo muy grato. Y aquí está el cuaderno, miré el cuaderno y había anotadas ahí fechas especiales. Estaba ahí anotado la fecha en que ella había sido salva. Estaba ahí anotado de mucho tiempo, hermanos, las ofrendas que ella había dado para la obra misionera, y la fidelidad con que ella y la constancia con la que había dado para la obra misionera, su promesa de fe para misiones, su diezmo. Estaba sentado ahí, yo pues obviamente quebrantado ahí, conmovido. Vino mi hermana, me abrazó y me dijo, y no fue suficiente, dice, porque 15 días antes de que ella se pusiera mal, ella vino conmigo, me trajo un sobre lleno, anotado, y me dijo: no sé, siento que me voy a poner mal. Si me pongo mal y no puedo ir a la iglesia, quiero que lleves este sobre con mi diezmo, con mis misiones y esta ofrenda especial, llévala a la iglesia. Hermanos, tremendo testimonio. Hasta el último instante de su vida ella quiso ser fiel en dar al Señor lo que al Señor le corresponde. El apóstol Pablo gastaba lo suyo por el evangelio, hermanos. Que Dios nos ayude. Pero termino Romanos 1:16, por favor. Romanos 1:16. Romanos 1:16, por favor, hermanos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Me conmueve, hermanos, pensar que el evangelio llegó a mi vida. Y escuchaba, hermanos, en la iglesia esta frase que siempre la voy a tener grabada: podemos tener un pedacito de cielo aquí en la tierra. Y yo no sabía cómo. Yo no entendía cómo. Si yo llegaba a casa y un papá maltratador, golpeador, borracho, golpeador de mamá, golpeador de nosotros, lo veíamos llegar, nos teníamos que esconder porque muchas veces venía tan embrutecido por el alcohol que se enojaba muy fácilmente. Yo no entendía cómo se pudiera llegar a eso, pero el evangelio llegó. Ese evangelio, hermanos, que salva las almas. Ese evangelio que transforma las vidas. Y si ese evangelio me alcanzó a mí, hermanos, tal como alcanzó al apóstol Pablo, yo nunca me quiero avergonzar de mi Salvador. Nunca me quiero avergonzar de aquel que me miró en mi condición, muerto en mis delitos y pecados, y me dijo: yo te amo. Le ha dicho a usted también: yo te amo.
No solamente quiere que lo escuchemos usted y yo, Él quiere que otros más lo escuchen. Por lo tanto, es de suma importancia, hermanos, que no nos avergoncemos del Evangelio. El mundo, hermanos, sigue escuchando el mensaje. A veces nosotros ponemos excusas y pretextos y decimos, no, es que la gente ya no quiere escuchar, la gente es bien dura. Y luego con esto de los movimientos homosexuales y los movimientos que apoyan el aborto y todo, la gente ya no quiere, dicen los cristianos. No, hermanos, la gente sigue escuchando el Evangelio. El problema muchas veces somos nosotros los cristianos que nos avergonzamos del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Un día usted fue alcanzado con el Evangelio. Ya no vamos camino al infierno, vamos camino al cielo. Nuestro destino ha sido cambiado. Nuestras vidas han sido cambiadas, han sido transformadas. Y eso es por la gracia de Dios derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Sigamos, hermanos, predicando el Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias